8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro segundo invitado, el doctor Néstor Arvito, ya está con nosotros vía telemática, abogado, analista jurídico, exvocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, doctor Arvito? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, gracias por estar en este espacio. Aparentemente hay una pugna entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General del Estado que se ha evidenciado en una serie de comunicados y en una acción por parte del gobierno de retirarle el equipo de investigadores a la Fiscalía Nacional, lo que ha motivado la reacción de fiscalías de otros países, de la Asamblea Nacional y del propio Consejo de la Judicatura. Se puede dar por hecho que hay este distanciamiento entre los otrora muy cercanos, presidente de la República y la Fiscal General del Estado. Doctor Arvito, buenos días, bienvenido. Muy buenos días primero que nada con todos y con todas. Alexis y Licenia, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, le perfectamente. Muy bien. Yo quisiera ver esto desde tres aristas distintas. La primera arista, desde un análisis constitucional y legal. Yo creo que es muy claro el artículo 195 de la Constitución en el segundo inciso, cuando habla de las funciones de la Fiscalía. En el segundo inciso dice algo muy importante. Para cumplir sus funciones, las de investigación, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses que incluirá un personal de investigación civil y policial. Ahí vamos a hacer una primera énfasis en eso. Entonces, quien tiene la rectoría, quien coordina y quien dirige este grupo de investigadores que compone tanto elemento civil como elemento policial, por disposición del 195 de la Constitución, es la Fiscalía. Y la Fiscalía, como órgano de la función judicial dado por el 177, para cumplir sus funciones, está revestido de independencia previsto por el 178, numeral primero de la Constitución. Hay que ser muy enfáticos en esto. Ayer en la comparecencia, el ministro del Interior en la Asamblea Nacional ha dicho que se trata de un cambio rutinario de personal policial, lo cual demuestra y ha dejado claro que no tienen la menor idea de la aplicación de la Constitución. Y por lo tanto hay un quebrantamiento de esas funciones y facultades que tiene la Fiscalía respecto de su cuerpo de investigación, porque no es un cambio rutinario. Ayer, una jueza constitucional ha aceptado la medida cautelar autónoma presentada por la Fiscalía, y entre su decisión dice que se deben tomar estas medidas de manera coordinada. Y el coordinado no es solamente pues avisarte que mañana te cambio el equipo, eso no es coordinado. El avisarte a través de un telegrama de medianoche diciendo que mañana ya no tienes el mismo equipo, lo que demuestra es que yo no tengo claro esa función de investigación que tiene la Fiscalía. Como la Fiscalía es el ente de coordinación y que dirige esa investigación y ese equipo, esa coordinación tenía que ajustarse a los requerimientos técnicos que le pida ¿quién? La Fiscalía. Ayer lamentablemente el ministro del Interior ha dicho si le he dado hasta un policía más. Es que no es el numérico. Es que eso lo que demuestra es que no existe cuando menos la vocación de servicio para que las instituciones puedan cumplir cabalmente sus funciones. Mire, debe quedar claro entonces que no se trata, porque ayer han dicho, es un cambio rutinario. Usted puede hacer los cambios rutinarios de lo que quiera, menos en este grupo. Porque en este grupo de investigadores, la rectoría, la coordinación y quien dirige es la Fiscalía. Tenía que haberle preguntado a Fiscalía, voy a hacer cambios, ¿cómo los hago? ¿Qué elementos necesitas? ¿Qué condiciones técnicas requieres? O simplemente a la Fiscalía decir, no, porque la curva de aprendizaje en los casos que estamos llevando me tomaría más tiempo. Esa coordinación claramente nunca existió. Esto no es ir a revisar la carta de la Fiscalía para contestar, como decía ayer el ministro del Interior. Esto claramente con los telegramas de la semana pasada no se dieron. Y por lo tanto, ya hay un quebrantamiento y una desobediencia a lo que dispone la Constitución, que acarrea, como dice el 168, numeral 1, esa violación a esa independencia acarrea responsabilidades administrativas, civiles y penales. Esto en el plano legal. Ahora vámonos al plano práctico. En el plano práctico, la policía se pone a cambiar a estas personas, y el Ministerio del Interior a cambiar estas rotaciones periódicas que dicen, cuando claramente no existe un planteamiento o un conjunto de políticas de seguridad. Y es por esto que vemos pues que la delincuencia campea todos los días en la ciudad de Guayaquil, se meten hasta las clínicas a terminar de balear a quien han intentado matar. Vemos unidades de policías con sacos de arena, usted lo puede ver en las vías de nuestro país, con sacos de arena
que parecen más los cuarteles de la guerra de los indios y los vaqueros, o estos trincheras de una guerra mundial, y están dedicados a cambiar a decanes y a seguridad, en lugar de trabajar coordinadamente en la lucha contra la delincuencia. Este es el segundo elemento. El primer elemento, entonces, claramente inconstitucional. Y el segundo elemento, cuando menos torpe. ¿Sí? Cuando menos torpe. En lugar de sumar esfuerzos para trabajar de una sola dirección. Fíjense ustedes. Y el problema es que se quiere inventar el agua tibia y que encima le den premio Nobel. ¿Sí? Esto ya se hizo anteriormente. Cuando estaba el doctor Gustavo Yalde, presidente del Consejo de la Judicatura, se hicieron las famosas mesas de justicia. Se trabajaba de manera coordinada con policía, con fiscalía, con jueces, con todo el aparataje de seguridad y de administración de justicia del país. ¿Qué se logró? Un descenso significativo en las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que hoy día bordean nuevamente casi los 12 por cada 100.000 y llegamos a tener 5 de cada 100.000, el segundo país en seguridad a nivel regional. Y adicionalmente, también en ese trabajo coordinado que se logró, un incremento en las sentencias de delitos contra la vida. Hoy, lo he visto hace unos meses atrás, el indicador de sentencias versus las noticias crímenes de delitos contra la vida es inferior al 7%. Entonces, hay impunidad, hay descoordinación, hay quebrantamiento del sistema constitucional, de la estructura constitucional que se ha dado, es decir, se ha cumplido todo el paquete para ser bastante inoperante. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Ante toda esta situación, digamos, las respuestas, incluso hasta, digamos, uno puede catalogarlas de improvisadas, ¿no? Porque ayer el ministro Zapata decía, no sé, déjeme llegar a la oficina, le decía a un asambleísta, o sea, no estaba ni siquiera del todo informado sobre lo que había sucedido. Lo que hace Fiscalía ahora era lo correcto, digamos, recurrir ante un juez o jueza y suspender a través de una acción de protección el traslado de estos investigadores. ¿Están en lo correcto lo que acaban de hacer o no? Desde luego que sí. Es decir, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos da una serie de herramientas para salvaguardar y evitar, en este caso, que se rompa un marco constitucional. Esto tiene que ir hacia adelante, pero luego Fiscalía también deberá iniciar acciones contra los responsables de este atentado contra su independencia. Ese es terminar todo el círculo. Pero fíjese usted, Alexis, toca un punto importante. Y lo digo como ciudadano. Yo soy abogado y técnico de duras penas, no soy político, pero sí duele como ciudadano ver que estamos lamentablemente en un gobierno que le faltan conceptos, conceptos de Estado, conceptos de servicio, simplemente no van a una convocatoria de la Asamblea Nacional, o cuando van ciertos ministros quieren imponer la agenda, le dicen ya vino a hablar sobre esto y ya me voy. Entonces hay un desconocimiento completo de lo que se trata de la estructura social de Estado, porque la Asamblea representa a los mandantes de todos estos señores. Estos señores son servidores públicos y su mandante es el pueblo ecuatoriano, representados por quién, representados por la Asamblea. Pero vemos que no existe esa visión, no existe esa convicción. Y luego se traducen en las faltas de políticas de salud, de seguridad, de educación. Es todo un efecto de esta mal conjugación de elementos de lo que debe ser el servicio público. Doctor Arvito, hay al menos una contradicción, digo yo, porque hace un par de semanas, el 5 de febrero pasado, estábamos acudiendo a las urnas para pronunciarnos sobre si se le daba autonomía a la Fiscalía. El gobierno nos hacía esa consulta de que si estábamos de acuerdo en darle autonomía a la Fiscalía. Y por otro lado, cuando la Fiscalía investiga temas que salpican al gobierno, ocurre este hecho que usted ha calificado como torpe y que de acuerdo a otros juristas es una obstrucción a esa investigación. ¿Existe al menos allí una contradicción, una incoherencia, doctor? Dícenme claramente, y lo que demuestra es que la consulta popular no fue otra cosa. Nunca tuvo el afán de consultarle al pueblo para desarrollar políticas públicas de mejoramiento. El afán de la consulta popular fue cualquier otro, pues, que alguien lo calificará como quiera, pero menos el atender necesidades de la ciudadanía o fortalecer las instituciones para la pesquisa y para la investigación o para la independencia de la Fiscalía. Porque, y ahora que estamos en el Día del Amor y la Amistad, porque las cosas no son lo que se dicen, sino lo que se hacen. Y aquí nos ha quedado clarísimo que con un plumazo se le dice, me llevo tus investigadores y te pongo ahí uno más si quieres. Es un desconocimiento completo. Y quiero hacer hincapié en algo, Licenia. Yo me refiero que ha sido torpe como un factor, pero hay otro factor que es un clarísimo quebrantamiento
del orden constitucional tal como lo prevé el artículo 195, 168, numeral primero y 177. Pero fíjense ustedes, no es algo aislado, es algo clarísimo en la manera de trabajar de este gobierno. Cuando yo digo que hay carencia de conceptos de servicio, es algo fundamental e importante. Meses atrás, ustedes no me dejarán mentir, cuando el gobierno lanzaba un programa de financiamiento a los emprendedores, el señor Lasso le decía a uno de los usuarios, anda y dile que soy tu padrino para que te den el préstamo. Así es. Entonces nosotros no queremos que nos hagan el favor, nosotros queremos un Estado que funcione, que atienda al ciudadano. El Ecuador no necesita padrinos, el Ecuador necesita y de manera urgente un presidente. Doctor, ahí algo que decía la fiscal o la fiscalía a través de un comunicado cuando se conocía sobre esta novedad, es que la decisión no se la tomó con base en un análisis técnico. Eso quiere decir que la reacción del gobierno, como lo ha venido haciendo además de manera recurrente, y más todavía en estos últimos días, después de la consulta y después de las acciones de fiscalía allanando los domicilios de algunos funcionarios, más oficinas del propio Palacio de Carondelet, son reacciones políticas. El presidente hace algunos días en una entrevista dijo que él tuvo funcionarios torpes. Parece que no se han ido todos los torpes del gobierno. Bueno, pues analicémoslo por los hechos. Como digo, son los hechos los que nos dirán la verdad. Primero lanzo una consulta donde pongo una pregunta para darle cierta independencia a la fiscalía y a los pocos días, de un plumazo, le cambio a su equipo técnico de investigadores. Reitero, no es un tema numérico, ministro del Interior. Esto es un tema de calidad, de fondo, de desarrollo, de generar experticia, de curva de aprendizaje. El comunicado que lanza el fin de semana la Fiscalía es alarmante, porque habla que le ponen o le quieren imponer un equipo que no ha pasado por los requerimientos técnicos de Fiscalía. Y le reitero, ministro del Interior, los requerimientos técnicos no los pone usted, por el 195 los pone Fiscalía, ¿sí? Pero adicionalmente personal que no ha pasado, y esto lo dice el comunicado, por pruebas de confianza. Y esto es importantísimo, porque estas personas manejan información que si se filtran pueden ocasionar el debilitamiento de toda la investigación, la caída de un proceso, la caída de un caso y por lo tanto la impunidad. Entonces, aquí hay un tema real. Si esto fue hecho por reacción o no reacción del allanamiento o no allanamiento, eso entra en la especulación. Lo real es que hay irresponsabilidad, hay intromisión a la independencia de la Fiscalía, que hay una violación al principio constitucional y que todo esto de aquí influye en esta pugna entre instituciones que lamentablemente el gran perjudicado es la sociedad y el gran favorecido la impunidad y la delincuencia. Doctor Arvito, ¿en qué momento cree usted que se produjo esta ruptura entre el gobierno y la fiscal general del Estado, otrora, digo yo, muy cercana al presidente de la República y en su momento muy cercana al expresidente Lenín Moreno? ¿En qué momento ocurre esto? Porque estamos viendo una serie de reacciones por parte del gobierno, incluso después de que se ya realizara este operativo denominado Encuentro, que generó que el gobierno tenga que echar abajo su propio eslogan de gobierno. O sea, ¿en qué momento ocurrió esta ruptura? Isenia, pero yo les invito no a fijarnos en lo que acaba de pasar ahora, sino que lo revisemos desde la época del Trujillato. Hemos vivido un Estado cuya institucionalidad ha estado pegado con baba. Así de simple. Fíjense que recién ayer el actual Consejo de Participación Ciudadana, después de un año, más de un año, se nombra a un presidente titular del Consejo de la Judicatura. Porque el Trujillato, en lugar de haber pedido a la terna de la Corte Nacional que complete la terna, cuentas de tienda de la esquina, como me sobraban dos de una fuente, lo tomé para completar las fuentes de la Corte Nacional. Y la Corte Constitucional de la época lo aplaudió y lo bendijo. Y todo el mundo lo celebró. Luego, ¿qué pasó? Renunció la señora y hemos pasado con presidentes encargados, porque ese es el título, porque nunca fueron presidentes titulares. El doctor Román, que actualmente estuvo pocos días y ha hecho inmediatamente, y lo aplaudo, la destitución de ciertos elementos nefastos de la función judicial, pero ahora contamos con un presidente titular. Y esa estabilidad de contar con un presidente titular, esperemos que le dé fortalecimiento institucional a la función judicial para contar con los recursos necesarios, con espacios dignos para el trabajo, para usuarios como para funcionarios, porque esto es de dignificar el servicio que hace el funcionario judicial como el servicio que merecemos todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que todo esto de aquí que estamos viendo hoy, esta pugna, no pugna y todo,
Es un efecto de haber derrumbado, de haber destruido la institucionalidad del Ecuador, que nace desde la época de Trujillato. Las tareas urgentes, doctor Arvito, como para tratar de, a ver, al país en general creo que hay que buscar la forma de reencauzarlo, porque lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo actualmente es algo que yo no recuerdo en la historia, o sea, lo comentábamos el otro día, ver, por ejemplo, las oficinas de Carondelet allanadas por policía y fiscalía, eso es algo que en 43 años de democracia no lo hemos visto, y más todos los escándalos que se han develado en las últimas horas, en los últimos días, creo que al país en general hay que reencauzarlo. Pero las tareas urgentes de la judicatura para tratar de darle un norte a la justicia, ¿cuáles deberían ser? Bueno, primero el exigir los recursos necesarios al gobierno. Necesitamos recursos para la función judicial, desde luego. Es imposible que continuemos con un servicio donde los abogados tenemos que llevar las hojas de papel bond o los toners para que puedan imprimir, donde no se cuenten con licencias suficientes para tener las audiencias telemáticas, no solamente por la política sanitaria, por el tema de epidemias, sino porque es una herramienta de acceso a la función judicial, de la tutela judicial efectiva. El volver a contar con un sistema de gerencia de servicio. Hay algunos elementos, ayer escuchaba al actual presidente electo sus conocimientos sobre temas económicos y lo comparto, sobre todo el Consejo Legislativo es un ente de administración, de gerencia, volver a contar con un balance scorecard de indicadores de gestión, de desempeño, para saber las audiencias que me están fallando, de qué temas son, porque ahí yo voy a descubrir dónde están los malos elementos. Es importantísimo volver a analizar el sistema disciplinario. Recuerde usted que la Corte Constitucional eliminó o declaró inconstitucional la reforma que vivimos en el año 2011 del famoso error inexcusable. Ese error inexcusable se incluyó por consulta popular en el año 2011 y se lo utilizó. Nunca se demostró, más allá de las habladurías que decían que se había utilizado como herramienta política, nunca se ha demostrado un solo caso de la aplicación del error inexcusable en la época de la presidencia del doctor Gustavo Yal, que haya sido utilizado como una herramienta política, sino por criterios técnicos ante un indebido, por un error inexcusable, por una aplicación aberrante del derecho por parte de los jueces. Y ojo, que de ahí existía la vía contenciosa administrativa hacia esta decisión. Entonces creo que es una suma de algunos factores, pero a Alexis Iglesias le digo de verdad y de manera muy sincera, todos estos elementos son importantes y faltarán otros. Pero hay algo fundamental. Hay algo fundamental que es tener la vocación del servicio al ciudadano, porque es vernos a nosotros como ciudadanos y por lo tanto beneficiarios de ese servicio, que por circunstancias hoy me toca regentar, porque los cargos son temporales y pasajeros. Lo que tengo que tener es la visión de que en ese desempeño temporal, cómo beneficio este servicio para la mejor posición que tengo dentro de esta sociedad, ser ciudadano. Primer punto, vocación del servicio. Segundo punto, honestidad. Y tercer punto, transparencia. Luego de eso, el resto de criterios técnicos vienen. Créanmelo que vienen, si tenemos claro ese norte. Doctor Arvito, ¿qué consecuencias puede generar esta pugna entre el gobierno y la Fiscalía General del Estado? Si se mantiene, si se radicaliza, ¿qué efectos puede tener esto? Bueno, seamos muy objetivos y muy técnicos. Si yo cuento con un equipo de investigadores que para mí, que dirijo y coordino el sistema de investigación, no están capacitados, no han pasado pruebas de confianza, ¿cómo puedo hacer una investigación cabal, en profundidad, cuando estoy pensando, puedo pensar que la información se filtre, ¿sí? Y el rector de esa investigación soy yo, que es a la larga quien arma un caso, la autoridad del caso y quien va a acusar? Si tengo dudas de que se filtre información, si tengo dudas sobre la calidad de la investigación que están haciendo, porque me han impuesto personas fuera de mis criterios de requerimientos técnicos, ¿qué es lo que va a pasar? Que las investigaciones caerán. Y esto no es, ayer decía el ministro, yo les aseguro que no va a caer, bueno, no sé si él tenga poderes de predicción del futuro, pero a mí la técnica me ha enseñado que si yo no tengo elementos capacitados técnicamente, difícilmente algo va a salir bien. Y reitero, quien determina esos requerimientos técnicos es la Fiscalía, no porque nos guste, porque el 195 segundo inciso así lo dijo.
Ahora, hay un tema pendiente, doctor Arvito, y usted que fue parte de la judicatura conoce bien sobre estos procesos, incluso para tratar de ver cuál sería el mejor formato, mecanismo, etcétera, ¿no? El tema de las devaluaciones y la selección de los jueces, para evitar que señalen que este juez es correísta, este otro juez es social cristiano, este juez es lacista, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se debería hacer para garantizar una evaluación completamente objetiva, transparente y de paso también seleccionar jueces que no respondan a ningún tipo de intereses? Alexis, muchísimas gracias por la pregunta, porque aprovecho para indicarle al pueblo ecuatoriano, Contraloría General del Estado nunca ha determinado una sola observación respecto a los procesos de selección que impulsamos en el Consejo de la Judicatura, bajo la presidencia del doctor Gustavo Lara. Y hago mucho hincapié porque luego no me puedo hacer responsable de lo que haya pasado. Pero los procesos son transparentes cuando los hacemos públicos, con veeduría ciudadana, con exámenes técnicos, con intervenciones orales. Todos los procesos estaban levantados en la web, para que cada quien pueda ver sus calificaciones, derecho de recalificación, desde luego, pero sobre todo visto por toda la ciudadanía. Y el ente de control nunca observó, no detectó alguna anomalía dentro de estos procesos de selección. Ese es el primer punto. Segundo punto, es importantísimo, es verdad, estamos en deuda con mucho tiempo de la selección de dos grupos respecto de la Fiscalía, ya que estamos hablando del tema de Fiscalía. Primero, del escalafonamiento de fiscales. El Código Orgánico de la Función Judicial, en coordinación con la Constitución del 2008, armó y consagró el sistema de carrera judicial, carrera fiscal y carrera defensorial. Es decir, yo ingreso y voy ascendiendo, como haciendo en las Fuerzas Armadas, como haciendo el Magisterio. Igual el caso de los jueces, fiscales y defensores. Para ser fiscales provinciales, yo debo estar en una categoría, si no me equivoco, en la categoría 3. No se ha hecho el nuevo escalonamiento en varios años. ¿Sí? Eso es un déficit. Por lo tanto, Fiscalía no puede calificar y nombrar definitivamente a sus fiscales provinciales, porque el Consejo de la Judicatura nunca hizo o dejó de hacer este escalonamiento. Y adicionalmente, ante los requerimientos técnicos de Fiscalía del número de fiscales, volver a hacer los concursos de ingreso. ¿Sí? Fíjese una cosa también, Alexis. Aquí hay dos factores hablando de la calidad del servicio. Primero, una selección adecuada y transparente, como lo he indicado. Segundo, el sistema disciplinario, que es el sistema de control. Porque el hecho de que alguien pase un ingreso no quiere decir que toda su carrera lo va a hacer de manera intachable. Las personas pueden cambiar. Y para eso es el sistema disciplinario y el sistema de control. Ese es un rol importantísimo del Consejo de la Judicatura. Yo le decía a alguna persona, cuando vivimos la pandemia, no sé si ustedes habrán notado, de repente los jardines, parques y parterres, toda su vegetación comenzaba a crecer de manera abrupta. Claro, porque no había nadie que la pode, ¿verdad? Igual son los criterios disciplinarios dentro de una organización. El sistema disciplinario ayuda a mantener el correcto servicio, la calidad de servicio. Si no hay quien cuide eso, como la maleza crecerá y estará desbordada. Muchísimas gracias, doctor Arvito, por habernos acompañado. Muy amable. A las órdenes. Muy gentil, doctor. Un abrazo. Que Dios nos bendiga.